En el pequeño pueblo de Valle Sereno, donde el aroma a pino fresco se filtraba en cada grieta de las casas de adobe, vivía un hombre llamado Mateo. Mateo no era un hombre de grandes discursos ni de ambiciones desmedidas. Sus manos, curtidas por el roce constante de la madera y el acero, hablaban por él. Era carpintero, el mejor que la región hubiera conocido en décadas. Para Mateo, la madera no era un material inerte, sino un ser vivo que guardaba secretos en sus vetas, historias que solo el filo de su formón podía revelar. Su taller era un santuario de orden y dedicación, un lugar donde el tiempo parecía detenerse entre el siseo de la garlopa y el rítmico golpeteo del martillo. Allí, Mateo construía la base de lo que él consideraba una vida honesta, un hogar sólido, un oficio respetado y una familia que era su norte absoluto. Cada mueble que salía de sus manos llevaba consigo una parte de su alma, una promesa de durabilidad que reflejaba su propia ética de trabajo. No buscaba la riqueza efímera, sino la satisfacción de saber que sus piezas acompañarían a las familias del pueblo durante generaciones, siendo testigos silenciosos de cenas, nacimientos y despedidas. Sin embargo, tras las paredes de aquella casa que él mismo había edificado con vigas de roble seleccionadas minuciosamente, el silencio comenzaba a volverse pesado. Su esposa, Eliana, poseía una belleza que parecía fuera de lugar en la sencillez de Valle Sereno. Sus ojos, siempre fijos en el horizonte que dibujaban las montañas, no veían la nobleza en las manos callosas de su marido, sino la carencia de los lujos que leía en las revistas que llegaban de la capital. Al principio, sus quejas eran sutiles, como el crujido de una madera que empieza a secarse de forma desigual. Se quejaba del polvo de la viruta que se colaba en las cortinas, del olor a resina que impregnaba la ropa de Mateo y de la monotonía de una vida donde el mayor evento era la feria dominical. Mateo, en su afán de complacerla, trabajaba horas extras, tallando detalles ornamentales en marcos de espejos para venderlos a los viajeros adinerados, tratando de llenar con objetos el vacío que veía crecer en la mirada de su esposa. Pero el descontento de Eliana no era algo que pudiera lijarse o pulirse, era una grieta profunda en el cimiento de su relación, alimentada por la envidia de ver cómo otros, con menos esfuerzo pero más astucia o suerte, ascendían en la escala social de la gran ciudad. La tensión alcanzó su punto de ebullición una tarde de otoño, cuando las hojas doradas cubrían el suelo como monedas de un tesoro que Eliana despreciaba. Un hombre de paso, un comerciante de telas con modales refinados y promesas de seda, se detuvo en el pueblo. Para Eliana, aquel extraño representaba la puerta de salida a un mundo de teatros, joyas y vestidos que no olieran a pino. La decisión no fue el fruto de un arrebato, sino la culminación de meses de resentimiento acumulado. Una mañana, mientras Mateo llevaba a su pequeño hijo, Julián, a ver cómo caía un viejo cedro que sería transformado en la mesa de la iglesia, Eliana empacó lo poco que valoraba y desapareció. No hubo una despedida dramática, solo una nota breve y fría sobre la mesa de la cocina, la misma mesa que Mateo había tardado meses en perfeccionar para ella. El golpe fue devastador. Mateo regresó a una casa que de pronto se sentía demasiado grande y terriblemente fría. Julián, que apenas tenía 5 años, buscaba a su madre en cada habitación, preguntando con la inocencia que solo un niño posee cuándo regresaría para contarle el cuento de antes de dormir. Mateo, con el corazón fragmentado en 1000 pedazos, apretó los puños y tomó una decisión. No se dejaría arrastrar por el odio,
sino que usaría ese dolor como combustible para construirle a su hijo la vida que se merecía. Los años que siguieron fueron una lección de resiliencia y sacrificio. Mateo se sumergió en el trabajo con una ferocidad renovada, pero esta vez con un propósito que trascendía la mera supervivencia. Cada centavo que ganaba era administrado con una precisión quirúrgica. Se convirtió no solo en el padre que Julián necesitaba, sino también en su maestro y mentor. En las noches de invierno, bajo la luz de una lámpara de aceite, Mateo le enseñaba a Julián matemáticas usando bloques de madera y le leía historias sobre grandes arquitectos y filósofos, inculcándole que la verdadera grandeza no residía en lo que uno poseía, sino en lo que uno era capaz de crear y sostener. El taller creció. La reputación de los muebles de Mateo e hijo cruzó las fronteras del valle. La gente no solo compraba mesas o armarios, compraban la historia de un hombre que había transformado el abandono en una obra maestra de integridad. Julián creció viendo a su padre levantarse antes del alba, siempre con una sonrisa para él, siempre dispuesto a explicarle que el respeto se gana con el sudor de la frente y que la lealtad es el barniz que protege al hombre de las inclemencias del destino. Con el paso de una década, Julián se había convertido en un joven brillante, con la fuerza física de su padre y una agudeza mental que Mateo se había encargado de cultivar con esmero. Había estudiado arquitectura en la ciudad, financiado íntegramente por los años de ahorro y el éxito comercial del taller, que ahora era una pequeña empresa reconocida por su calidad artesanal. Juntos, decidieron emprender un viaje hacia la costa para cerrar un contrato importante, la restauración de una antigua mansión señorial. Fue durante una parada técnica en una ciudad portuaria, un lugar gris y bullicioso, donde la humedad se pegaba a los huesos, que el destino decidió cerrar el círculo. Mientras caminaban por una zona comercial buscando suministros, Mateo divisó una figura que rompió su paso. Cerca de los callejones donde los desperdicios se acumulaban y el hambre se sentía en el aire, una mujer intentaba vender flores marchitas a los transeúntes que la ignoraban con frialdad. Estaba encorvada, su piel mostraba las huellas de años de privaciones, y sus manos, aquellas que una vez Eliana protegió con cremas caras, estaban agrietadas y sucias. El reconocimiento fue mutuo y doloroso. Eliana levantó la vista y se encontró con los ojos de un hombre que irradiaba una serenidad que ella nunca pudo comprender. A su lado, vio a un joven alto, apuesto y con una mirada llena de vida y propósito. Era Julián, pero para ella era un extraño, una versión mejorada de todo lo que ella había dejado atrás. El encuentro no tuvo el fuego de la confrontación, sino la pesadez de una verdad ineludible. Eliana, con la voz quebrada por la vergüenza y el paso del tiempo, intentó articular una disculpa, una explicación sobre cómo aquel hombre rico la había abandonado al primer revés de fortuna, cómo el dinero que tanto ansiaba se había esfumado entre deudas y vicios ajenos, y cómo había terminado mendigando en las mismas calles que soñó recorrer en carruaje. Mateo la escuchó en silencio, no con el regocijo de quien ve caer a su enemigo, sino con una profunda y melancólica compasión. Julián, por su parte, no sentía odio, sentía una extraña distancia, como si estuviera viendo el final de una historia triste que ya no le pertenecía. El peso de las consecuencias era evidente en cada surco del rostro de Eliana. Ella había buscado un atajo hacia la felicidad y había terminado en un laberinto de miseria. Mientras ella hablaba de sus desgracias, Mateo observaba a su hijo. En ese momento comprendió que su verdadera venganza no había sido el éxito económico, ni la fama de su taller.
Su venganza, si es que podía llamarse así, era el hombre en el que se había convertido Julián, un ser humano íntegro, educado y feliz, que no necesitaba de la opulencia para sentirse realizado. La vida de Eliana era un recordatorio viviente de que la riqueza que no se construye sobre cimientos de honor es como una casa de paja frente al viento. Mateo, en un acto que terminó de definir su carácter, no le dio la espalda. Sacó de su bolsillo una cantidad generosa de dinero, suficiente para que ella pudiera buscar un lugar digno donde vivir y comenzar de nuevo en alguna labor honesta. No lo hizo para recuperarla, pues el amor que una vez sintió se había transformado en madera petrificada, sino para demostrarse a sí mismo que su espíritu seguía siendo más noble que cualquier agravio que ella le hubiera infligido. Al alejarse de aquel callejón, Julián miró a su padre con una admiración renovada. «Padre», le dijo mientras caminaban de regreso al puerto, «siempre pensé que la riqueza era lo que teníamos en el banco después de tantos años de trabajo. Pero hoy me doy cuenta de que la riqueza es el hecho de que podemos caminar por aquí sin que nada nos pese en la conciencia». Mateo asintió, sintiendo que su labor estaba terminada. Había enseñado a su hijo no solo a trabajar la madera, sino a tallar su propio destino. Regresaron a Valle Sereno, donde el taller los esperaba con su olor a hogar y su promesa de nuevos proyectos. La historia del carpintero y su hijo se convirtió en una leyenda local, no por el encuentro con la mujer del pasado, sino por la lección de que el éxito más dulce es aquel que se construye con paciencia, verdad y el firme propósito de ser luz para los que amamos. Mateo siguió trabajando hasta que sus manos ya no pudieron sostener el formón, dejando tras de sí un legado de belleza y una familia que entendía, por fin, que la verdadera riqueza no brilla, sino que perdura. A lo largo de los años, el taller se expandió bajo la dirección de Julián, quien integró las técnicas tradicionales de su padre con diseños arquitectónicos modernos. Sin embargo, nunca permitió que la esencia se perdiera. En la entrada del lugar colgaba un pequeño trozo de madera de cedro perfectamente lijado con una inscripción que Mateo había tallado poco antes de retirarse. Lo que construyes con las manos puede caer, pero lo que construyes con el corazón permanece para siempre. El pueblo de Valle Sereno prosperó junto con ellos, convirtiéndose en un centro de artesanía respetado en todo el país. Los jóvenes de la región buscaban aprender de Julián, quien les hablaba de su padre no como un simple carpintero, sino como un arquitecto de vidas. La historia de la madre que se fue quedó como un eco lejano, un susurro que servía de advertencia contra la ambición vacía, mientras que la figura de Mateo se erigía como el pilar de una comunidad que aprendió a valorar el peso del carácter por encima del brillo del oro. Incluso en sus últimos días, Mateo encontraba paz al ver a sus nietos jugar entre las virutas de madera en el taller, el mismo lugar donde él había enfrentado sus horas más oscuras y sus mayores triunfos. Sabía que la vida le había dado la oportunidad de reescribir su final. No murió como un hombre traicionado, sino como un hombre plenamente realizado. Al final, el significado de la verdadera riqueza se manifestó no en posesiones, sino en la paz de una tarde tranquila, en el orgullo de ver una obra bien hecha y en el amor incondicional de una familia que fue su mejor creación. La venganza, entendió finalmente, no era devolver el daño, sino florecer con tal fuerza que la sombra del pasado no pudiera tocar el presente. Y así, entre el aroma persistente del pino y el sonido del viento entre las montañas, la vida de Mateo se cerró como un mueble perfecto,
sin fisuras, equilibrado y destinado a perdurar en la memoria de todos aquellos que alguna vez buscaron refugio en su integridad. El legado de Mateo no se limitó a las estructuras físicas que dejó atrás. Con el tiempo, Julián fundó una escuela de artes y oficios en Valle Sereno, dedicada a jóvenes que, como él en su infancia, necesitaban un propósito y una guía. En las aulas de esa escuela se enseñaba que cada corte en la madera requiere precisión, pero también paciencia, una metáfora de la vida misma que su padre le había inculcado con cada lección en el taller. La escuela se convirtió en el corazón del pueblo, atrayendo a estudiantes de todas partes que buscaban no solo aprender un oficio, sino entender esa filosofía de vida que priorizaba el ser sobre el tener. Julián a menudo contaba la historia de la mesa de la cocina, aquella que su padre había construido con tanto amor y que fue el único testigo mudo de una partida dolorosa. Explicaba cómo esa misma mesa fue el lugar donde cenaron durante años, transformando un símbolo de pérdida en un símbolo de unión y fortaleza. Mientras tanto, en la ciudad, los rumores decían que Eliana había utilizado el dinero que Mateo le dio para abrir una pequeña mercería. No se volvió rica, ni recuperó la belleza de su juventud, pero aprendió el valor de un día de trabajo honesto. A veces, se dice que se la veía observando los muebles en las vitrinas de las tiendas elegantes, no con el deseo de poseerlos, sino con una profunda nostalgia al reconocer en algunos de ellos el estilo inconfundible de la escuela de Valle Sereno. Había aprendido, de la manera más difícil, que el lujo es una ilusión que se desvanece, mientras que la decencia es una inversión que rinde intereses durante toda la vida. Nunca volvió al pueblo, no porque no quisiera, sino porque sentía que su presencia podría empañar la pureza de la vida que Mateo había logrado rescatar de las cenizas de su abandono. Su respeto por el hombre que una vez despreció fue su forma silenciosa de redención. La mansión que Mateo y Julián restauraron en la costa se convirtió en su obra maestra más famosa. Fue aclamada no solo por su belleza estética, sino por la calidez que emanaba de cada panel de madera y cada viga reforzada. Los críticos de arquitectura se preguntaban cómo habían logrado imbuir a una estructura de piedra y madera con tal sentimiento de hogar. Julián, al recibir los elogios, siempre respondía lo mismo. Mi padre me enseñó que no se construye para impresionar a los demás, sino para proteger lo que es sagrado. Esa frase se convirtió en el lema de su familia por generaciones. La verdadera venganza de Mateo fue, en última instancia, haberle robado al destino la posibilidad de hacerlo un hombre amargado. En su lugar, se convirtió en un faro de integridad, demostrando que la mayor riqueza de un hombre es su capacidad de amar y proteger lo que realmente importa, dejando un rastro de luz allí donde otros solo vieron oscuridad y madera bruta. Años después, cuando Julián ya era un anciano, se sentaba a menudo en el porche de la casa que su padre había construido. Miraba hacia las montañas y sentía una profunda gratitud. Recordaba el día en que encontraron a Eliana en aquel callejón y cómo ese momento, lejos de reabrir heridas, había servido para cicatrizarlas definitivamente. Comprendió que su padre le había dado el regalo más grande, la capacidad de perdonar sin olvidar y de prosperar sin perder la humildad. El taller seguía funcionando, ahora bajo la dirección de sus propios hijos, y el aroma a pino fresco seguía siendo el perfume de la familia. La historia del carpintero de Valle Sereno se cerraba así, no con un final ruidoso, sino con el susurro constante y reconfortante de una vida bien vivida, donde cada golpe de martillo y cada viruta caída
habían sido pasos hacia la construcción de un reino de paz y significado que ninguna riqueza mundana podría jamás igualar.